Hola a todos y a todas. En el capítulo anterior mentábamos que el asturiano tiene variedades y eso llega a lo que vamos a dedicar hoy este capítulo. De seguro que vais a tener que verlo más de una vegada, pero este capítulo llega para que tengáis una idea general. Todo esto vamos a ir dándolo poco a poco y más en profundidad en los siguientes capítulos. En el asturiano, igual que en todas las lingües, tenemos variedades, que ya vos dixi que llenen tres. Neste caso tenemos una variedad occidental, que é la que se fala, como non, nel occidente de Asturias, nel occidente de Guión, Zamora e Salamanca. Tamén tenemos asturiano central, que se fala nel centro de Asturias e nel norte de Guión, e para afinar tenemos l'asturiano oriental, que é el que se fala nel oriente de Asturias. Para entamar vamos a falar del asturiano central. L'asturiano central é la variedad que máis falantes tiene. Una de las principales características es que fai los femeninos plurales en es. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en esta variedad esos femeninos serían les faves, les neñes, les coses y así en todos los casos de femenino. También atopamos en esta variedad el cambio de las terminaciones verbales de an en en. Un ejemplo de esto sería los neños vayan al parque, pues en esta variedad atopamos los neños vayan al parque. L'asturiano central también caltiene la F inicial llatina con ejemplos como fariña, facer, fiu, tenéis un montón de ejemplos. Otra de las características de esta variedad es la metafonía, que consiste en la modificación de un sonido por la influencia de otro sonido próximo. Asina, igual no me entendéis, pero es muy fácil de ver. Pa palabras como gato podemos atopar o gotu o getu, y otro ejemplo sería isti en sustitución de este. Para afinar atopamos una característica pero especial que es el neutro de materia. El neutro de materia es una terminación especial de los adjetivos singulares incontables cuando acompañen a nombres incontables. De algunos de estos nombres incontables son arroz, leche, fumo, todo lo que se os pueda ocurrir que no se puede contar. Un ejemplo de esto pues sería que en vez de la arroz está fría, tendríamos el arroz está frío. Y así en muchos más casos que ya os voy a explicar más adelante. Ahora vamos a por el asturiano occidental. El asturiano occidental tiene una característica llamativa que es que fai los plurales en as. Si oís a alguien de esta zona usar las terminaciones en as, non lle que te falando castellano, lle que na súa variedad de asturiano fais así. Otra característica de esta variedad del asturiano son los diptongos decrecientes. Los diptongos decrecientes son un paso anterior a la evolución que tenemos en el asturiano central de delles palabras. Ejemplo de esto es freisnu, que sería un paso anterior al fresno que tenemos en la variedad central, o cousa, que sería pues, el paso anterior a cosa. Otra característica que tiene esta zona es la consunción coordinante copulativa ya. Y es una consunción, non es el adverbio ya de agora mismo. Un ejemplo de esto es que mientras en el centro tenemos les llaves y les coses, en el occidente dirían las llaves y a las cousas. Y ahora vamos a por el asturiano oriental. El asturiano oriental en Dellestones también fai los femeninos plurales en as. Entonces volvemos a topar las vacas y las cosas. En algunas zonas de esta variedad también hay neutro de materia, pero con otra terminación distinta que en el central. Si os dais cuenta, cuando vos puse el ejemplo, dixi l'arroz frío, finao en o. Pues bueno, en esta variedad el neutro de materia fina en u, entonces tendríais l'arroz frío. Y para afinar, una de las características más visibles de esta variedad es la H aspirada para la F inicial llatina. Un ejemplo de esto, pues tendríamos harina para fariña y tendríamos java para fava. Y aparte de todo esto, también hay características generales para el asturiano. La primera característica sería la palatalización de la L inicial en elle o che. Atopamos el asturiano yuna o chuna o lobu o chobu para palabras como luna o como lobo. Esta variedad de chuna o de chobu ya es conocida como che vaqueira. Esta variedad está presente en ellas zonas con distintas pronunciaciones del asturiano occidental, pero también aparece en ellos concellos de la variedad central, como y el caso de Chena, de Morcín, de Riosa, de Ayer y en el sur de Mieres. Otra característica general que podemos atopar es la palatalización de la N en ñ, en ejemplos como castaña o cabaña. Esta característica es común también al castellano.
en asturiano tamén podemos atopar esa palatalización da cuando alentamos de palabra. Exemplo desto sería que pa nieve tenemos nieve y pa nariz tenemos ñariz. Una característica pero importante del asturiano ye que hai ausencia de J. Dependiendo de la consonante o grupo consonántico del que venga del llatín, vamos a topar o xe o ye, pero J non. Por exemplo, tenemos ovella, tenemos parella, pero tenemos xamón y tenemos masinar. Y agora vais dicirme que vos presta mucho la palabra guaje y que la escribís con J. Pois non se escribe con J, escríbese con la H aspirada que vos dixen antes de la variedad oriental. H aspirada, J non. Y ye que guaje, y una palabra que viene del inglés y de la mina según los últimos estudios. En asturiano el posesivo va con artículo, para que me entendáis. Non dicimos mio fía, mio vaca. Dicimos la mio fía, la mio vaca. Y voy a falaros dunha característica máis, que sería el complemento directo e indirecto enclítico al verbo al final nes afirmaciones. Voy a explicaros esto. Con enclítico al verbo quiero dicivos que vas unido al final del verbo, non vas separado como en otras lenguas. Y yeca más, el complemento indirecto tiene una forma especial en asturiano que es de suru que tais de oír. Voy a poneros un ejemplo desde el castellano. En castellano tendríamos a María le compraron unas camisetas. Pues en asturiano tendríamos a María mercaroni unas camisetas. Y si queremos hacer esto más curtio, podemos decir mercaroniles a María o mercaroniles. Pero non vos preocupéis si non lo entendéis, porque de esto vamos a falar nun capítulo entero más adelante. Y después de todo esto diréis, pero nos non debemos estudiar l'asturiano estándar. Sí, vamos a estudiar l'asturiano estándar, pero é importante que non se vos escaeza que l'asturiano estándar tiene la base en el asturiano central, pero recuelle características de las otras dos variedades. Y si os apetece escuchar estas variedades, tenéis de ellos recursinos y herramientas, pero recomiendo vos l'Atlas Sonoru de la Lengua Asturiana. L'Atlas Sonoru de la Lengua Asturiana recuelle grabaciones de xente de distintas partes de Asturias colocadas en el nuestro territorio y con transcripciones. Con esta herramienta podéis escuchar cómo fala la xente en las distintas variedades del asturiano según la zona de la que son. Y hasta aquí este capítulo, y mientras podéis atopar mesmamente aquí una montonera de programas en asturiano para que vayáis entrenando orella. ¡Vémonos!